hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse. Con los acordes y el canto de la vuelta de obligado, triunfo tradicional, con letra de Miguel Brascó e interpretado por Alberto Merlo, hoy 23 de marzo damos comienzo al programa 317 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 317, que corresponde al miércoles 23 de marzo y que, como es habitual, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque arranca con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota, le siguen las operetas de la prensa hegemónica descritas por Hugo Muleiro y a continuación la columna de política nacional de Carlos Olubica. Cierra el bloque la columna de economía política de Jorge Mancinelli. Hacemos un pequeño paréntesis para informar sobre nuestros otros medios de comunicación y luego viene el segundo bloque, que arranca con la columna de pueblos originarios de Nora Ríos. Una pausa musical con 5 siglos igual de León Gieco y llega nuestro columnista invitado, Carlos Caramelo, con un texto del año 2018 denominado La Unidad, el debate de siempre. Y cerramos el bloque con el humor político de Peroncho Delivery. Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancas con tu columna? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 24 de marzo de 1976. Las Fuerzas Armadas derrocan al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, dando inicio a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina. En memoria de ese genocidio, por medio de la ley número 25.633 del año 2002, el 24 de marzo quedó instituido como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad
y la justicia. 24 de marzo de 2004. Néstor Kirchner, en el primer aniversario del golpe del 76 que le tocaba como presidente de la Nación, ordena descolgar los cuadros de Jorge Rafael Videla y Reinaldo Benito Viñone de la galería de directores del Colegio Militar. Néstor señaló los cuadros con su mano en alto y solo dijo: «Proceda», al jefe del ejército. Ratificaba así una nueva etapa en la política de derechos humanos. Por la tarde, en presencia de los organismos de derechos humanos, Néstor convirtió lo que había sido la Escuela Mecánica de la Armada en el Museo de la Memoria. 25 de marzo de 1946 se decreta la nacionalización del Banco Central de la República Argentina. Luego del triunfo electoral de febrero, Perón influye para que el presidente Farrell tome esa medida a fin de poner sus enormes recursos al servicio de la economía nacional. El decreto será convertido en ley en 1947 por el gobierno de Perón. 25 de marzo de 1977 es asesinado por un grupo de tareas de la ESMA el escritor y periodista Rodolfo Walsh, quien había sido jefe de redacción del periódico de la CGT de los argentinos y autor de los libros Operación Masacre y ¿Quién mató a Rosendo? 26 de marzo de 1909. Nace en Mercedes, provincia de Buenos Aires, Héctor J. Cámpora, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación entre 1948 y 1953, encarcelado por la dictadura establecida en 1955. En 1971 es designado por Juan Domingo Perón como su delegado personal en la Argentina. En ese carácter reorganizó al Partido Justicialista y condujo el operativo por el cual Perón regresó al país en noviembre de 1972. Debido a la prohibición impuesta a Perón, el propio Perón lo designó como candidato en su lugar, triunfando en las elecciones de marzo de 1973. Asumió el cargo de presidente de la Nación el 25 de mayo de 1973 y renunció el 13 de julio de ese mismo año. Falleció el 19 de diciembre de 1980, víctima de un cáncer, exiliado en México en la ciudad de Cuernavaca. 26 de marzo de 1991 se firma el Tratado de Asunción que dio comienzo al proceso de integración de los países miembros del Mercosur. 27 de marzo de 1953, desde el Teatro Colón, Perón anuncia el lanzamiento del segundo plan quinquenal. 28 de marzo de 1968, se produce una fractura en el sindicalismo. Se conforman la CGT de los argentinos y la CGT de Azopardo. La CGT de los argentinos sostendrá la lucha popular contra la dictadura de Onganía. Renovada consigna editorial. País sin gobierno. Por Hugo Muleiro. Voz, Alejandra Benaglia. Las diferencias profundas en el frente de todos y la ausencia de señales de la coalición oficialista sobre cómo intentará solucionarlas alimentan la estrategia del sistema mediático opositor, que estimula sin descanso la idea de un clima caótico, un gobierno paralizado, como tituló La Nación el domingo, y una situación de inestabilidad.
El contexto objetivo, dado por el desacuerdo sobre el pacto con el FMI y sus consecuencias, es aprovechado para darle vida a los anhelos de fondo del dispositivo de poder económico nacional e internacional al que sirven estos medios, de arrastrar al gobierno hacia un ajuste que tiene como condición política la ruptura final del Frente de Todos y la expulsión del kirchnerismo. Aún antes de la votación en el Senado, Pañi preguntó en La Nación del martes 15 si el peronismo sería oficialismo y oposición al mismo tiempo. Convalidó al día siguiente Van der Koy en Clarín hablando del peor momento de la gestión de Alberto Fernández. Gestión que ese mismo día Morales Solá ubicó en la cornisa misma del abismo. Encerrona sin salida, insistió Pañi al día siguiente con su expectativa de cambios en el gabinete siempre en clave antikirchnerista, mientras Jacqueline habló en el mismo diario sobre la desesperación en el gobierno. En Infobae, Lehmann se apuró a dar por terminado el Frente de Todos por la posición del sector de Cristina Kirchner y saboreó la inédita coalición parlamentaria que aprobó el acuerdo con el fondo. Y así siguieron, sábado, domingo y lunes, con notas parecidas de los columnistas principales y los segundones, en una lista interminable. Kirschbaum, Van der Koy, Roa, Fioriti, Liotti, D'Apello, Morales Solá, Schmidt, Jacqueline, Moreno, etc. La lectura se vuelve tediosa, porque apenas si hay matices en esta metralla coordinada. Una parte del batallón coincidió en afirmar que el presidente y su jefe de gabinete, en una comida en Tucumán, festejaron la aprobación del acuerdo con el FMI no tanto por creer que es inevitable y el mal menor, como afirman, sino por la derrota de Cristina Kirchner. Jacqueline en La Nación llega a hablar de borrachera por ese resultado en el Senado. Con indisimulable exaltación, Roa y Van der Koy de Clarín piden la expulsión de los camporistas que tienen cargos, mientras Tenenbaum en Infobae olvidó por completo su simulación de equidistancia entre peronismo y antiperonismo para sentenciar el domingo: el cristinismo ya no existe. Bajo los mismos mandantes, todas estas notas se burlaron con comodidad de la declaración presidencial de guerra a la inflación y ante la iniciativa oficial de convocar a los empresarios que remarcan los precios sin descansos, desplegaron al unísono el estilete de presiones y amenazas a estos inocentes emprendedores. Jugando en la cornisa, como tipió Morales Solá, el mismo diario publicó el lunes en espacio preponderante que Juntos por el Cambio está ante un dilema: sostener o empujar al presidente. Sin preocuparse por maquillar su fanatismo, Lehmann llega el lunes a afirmar que el FMI ni siquiera había programado la reunión para aprobar el acuerdo con el gobierno y así refinanciar la deuda contraída por Macri. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? La respuesta es la de siempre. Joe Biden activó los teléfonos y le ordenó a Georgieva ayudar al presidente Fernández porque quien está enfrente es Cristina Kirchner. El jolgorio por este pésimo momento de la coalición oficialista va salpimentado por la aparente convicción de que el resultado electoral del 2023 ya está definido. Sin embargo, el amigo Héctor Mañeto mandó a escribir una advertencia en la nota del jefe de redacción de Clarín del domingo. Juntos por el Cambio no exhibe hasta ahora una oferta política y económica. Si las internas del espacio, aún siendo menos ruidosas que las del Frente de Todos, se llevan todos los esfuerzos, las esperanzas se harán trizas. Quedan avisados. No obstante, los propaladores del grupo también tienen dificultades para encontrar su propio límite. En tren de presentar el cuadro de desintegración del gobierno, Van der Koy escribió el domingo que el Poder Ejecutivo y el Congreso no funcionan y que el único poder que conserva las formas, dice, es la justicia. Hola, soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional.
En el momento de realizar esta grabación es el lunes 21 de marzo, pasadas las 17 horas. En los últimos días, en el Frente de Todos, continuamos enfrascados en la discusión sobre el acuerdo de refinanciación con el Fondo Monetario Internacional. A esta altura de los acontecimientos parece una discusión bizantina, no solamente o no tanto porque ya fue aprobado a pesar del voto en contra y la abstención de una parte de los legisladores y las legisladoras de nuestro frente, sino fundamentalmente porque todos y todas, aún el propio FMI, tenemos claro que ese acuerdo no podrá ser cumplido y requerirá de futuras renegociaciones. Más duro o más blando tendrá que replantearse más tarde o más temprano. Por de pronto, los plazos de pago y los famosos sobrecargos en la tasa de interés, que fueron las principales objeciones de quienes rechazaron el acuerdo, no son temas cerrados definitivamente, cosa que reconoció el propio vocero del fondo días atrás. Lo que se consiguió fue patear la pelota para adelante, lo cual no es poca cosa siempre y cuando se aproveche el tiempo ganado para mejorar la vida del pueblo argentino. Por otro lado, ¿para qué desvelarse y gastar energías hoy discutiendo lo que habrá que empezar a pagar en 2026? Si para entonces quizás esté nuevamente el neoliberalismo gobernando, en la medida que sigamos como estamos ahora. En verdad esto último es lo que tendría que quitarnos el sueño y concentrar todas nuestras fuerzas. ¿Cómo hacemos para tener continuidad en el gobierno más allá de 2023? En primer lugar, tendríamos que enfocarnos en el problema más urgente y acuciante, que es la inflación. Un flagelo que día tras día castiga los ingresos de las mayorías populares e impide cualquier atisbo de recuperación de esos ingresos. Pero para ello se necesita la voluntad de enfrentar al poder económico concentrado, que es el motor permanente del aumento de precios. Y además de la voluntad se precisa la fuerza para hacerlo, porque de lo contrario resultaría puro voluntarismo. ¿Existe la voluntad en el gobierno y en los distintos sectores que integran el Frente de Todos para dar esa pelea? En caso de que exista, ¿con qué fuerza se cuenta para librar esa batalla? La realidad es que estamos debilitados por el resultado electoral adverso del año pasado, y más aún por las rencillas y los rencores internos que en vez de disminuir parecen aumentar a cada momento. Por momentos pareciera que al enemigo lo vemos adentro en lugar de situarlo afuera. Y en esta disputa intestina no hay buenos y malos, como dijo recientemente el compañero Daniel Goyán. Somos todos responsables y tenemos que hacernos cargo de la parte que nos toca. Es cierto que la unidad solo tiene sentido en función de un objetivo común, pero sin unión de distintos sectores no hay posibilidades de conseguir el objetivo. Podemos tener diferencias, pero todos y todas coincidimos en rechazar el neoliberalismo. Eso nos unió en 2019 y nos tiene que volver a unir ahora. Entonces, en segundo lugar, resulta imperioso, insoslayable, organizar institucionalmente el Frente de Todos, para que haya una instancia en la cual dirimir las diferencias y construir las coincidencias. No puede, no debe ser que las discrepancias se ventilen todo el tiempo en el espacio público mediante documentos, contradocumentos,
mensajes en las redes sociales, declaraciones, trascendidos, encima con una carga cada vez mayor de agresividad y de descalificaciones hasta de tipo personal. Que las internas no se transformen en una feria de las vanidades. El enemigo, a través de su poderoso aparato mediático y comunicacional, está en misión permanente de destrucción de nuestra fuerza política y lo estamos alimentando cotidianamente con nuestras disputas mal planteadas. Con acusaciones cruzadas de traiciones y deslealtades, pareciera que ayudamos al objetivo de destruir el frente de todos. Enmascarado por parte del enemigo en un discurso de aislar y segregar a los extremistas de uno y otro lado, léase Macri y Bullrich por el lado de la oposición y Cristina y el kirchnerismo duro por el lado del oficialismo, para allanarle el camino a los supuestos moderados de uno y otro lado. El mayor peligro, además de la bronca ante el espectáculo de las luchas facciosas frente a problemas que no se resuelven, es el desencanto y la resignación de nuestro pueblo. Ya lo pudimos atisbar en las elecciones del año pasado. Juntos por el Cambio no sacó más votos. Nosotros tuvimos muchos menos que en 2019, porque nuestros potenciales votantes no fueron a votar. Todavía tenemos un espacio, estrecho pero espacio al fin, para avanzar en la resolución de los problemas que afectan a la mayoría de las argentinas y los argentinos. No tenemos pagos de deuda externa hasta 2025 con acreedores privados y hasta 2026 con el FMI. Transitamos un proceso de recuperación de la economía y se perfila un contexto regional más amigable para los gobiernos nacionales y populares. Vayamos por allí, al menos hagamos el intento. Un fuerte abrazo para todas y todos. La inflación. La inflación golpea al mundo occidental, liderado por Estados Unidos y acompañado por Europa, su principal dependencia. Primero la pandemia y luego una guerra que puede estar poniendo en marcha la reconfiguración del orden mundial. La inflación es una de las manifestaciones del curso que ha tomado la política internacional, manifestándose en la suba descomunal de alimentos y bienes intermedios. La mayoría de la población mundial sufre las consecuencias de la inflación, que se convierte en licuación de ingresos, pérdida de trabajo, reducción de la actividad económica y concentración monetaria y política de los grupos que gestionan los mercados mundiales. Del daño que produce la inflación se salvan, por ahora, los que están en la parte superior de la pirámide social. Repasemos cómo ha impactado la inflación en algunos de los principales estados del mundo occidental, medida con el índice de precios al consumidor. En un año, entre 2020 y 2021, la inflación creció 500% en Estados Unidos, 530% en Alemania, 280% en Francia, 650% en España, 540% en Gran Bretaña, 550% en Irlanda, 390% en Suecia y 570% en los Países Bajos, en los que se destacan Holanda y Bélgica. Nuestra patria no está fuera del grupo numeroso y en aumento de los países afectados, a pesar de que es uno de los principales productores de alimentos en el mundo. ¿Cuál es la razón de que eso pase? La razón, el origen, es que los precios internos de los alimentos en la Argentina
están fijados por el mercado mundial y no por el mercado interno. Es una historia larga, manifestación del desequilibrio social y político que lleva más de 140 años con los periodos excepcionales del peronismo. Repasemos rápidamente los indicadores de inflación. El gobierno de Juan Domingo Perón, cuando fue asaltado y derrocado, cuando venía gestionando una inflación que en 1954 fue del 3,8% en una serie que tuvo picos del 36% y 38,8% productos de la guerra en Corea y de la resistencia interna de terratenientes y grandes fortunas que no le perdonaron ni antes ni después el Estatuto del Peón y los convenios colectivos de trabajo, entre otras tantas conquistas logradas para hacer de la Argentina una patria justa, libre y soberana. Del 3,8% que dejó Perón, se pasó en 1959 al 114,7% de Frondizi, al 182% del Rodrigazo y al 444% de la dictadura y Martínez de Oz, que abrieron ambos, la dictadura y Martínez de Oz, o viceversa en realidad, abrieron la brecha de una economía con inflación permanente. Esa economía explotó en la hiper de 3.000% en 1989 y 2.300% de 1990. La dolarización de la economía explotó en 2001 en la expropiación de los ahorros, el desempleo, la pobreza y la deuda externa. La dolarización no fue una solución, sino por el contrario, fue el instrumento para una nueva y mayor degradación de la sociedad argentina y de la economía argentina. La inflación es un instrumento de expropiación de ingresos que hacen posible la concentración de la economía y la fuga de capitales. Recordemos qué pasó con Macri. En la campaña electoral que lo llevó a la presidencia de la República, declaró que la inflación era resultado de la incapacidad de gobernar y algo simple de resolver. Repasemos su gestión. La inflación entre diciembre de 2014 y 2015 fue de 26,9% según la estadística de la Ciudad de Buenos Aires, fuentes que tuvimos que consultar porque el macrismo en el INDEC interrumpió la serie en 2015, iniciando una nueva serie a partir de diciembre de 2016. Se comió un año, el primer año de Macri. Siguiendo con las estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, el primer año del gobierno de Macri terminó con una inflación del 41% respecto al periodo 2014-2015. Según ese INDEC reciclado por el macrismo, de 2016 a 2017 la inflación fue de 25%, de 2017 a 2018 de 47,1% y de 2018 a 2019 de 52,9% con un pico de 56,8% en mayo de 2019. La inflación de Macri fue con crecimiento inédito de endeudamiento externo, default en pesos, endeudamiento también inédito con el Fondo Monetario Internacional, desempleo y pobreza, desmantelamiento del Estado, corrupción y persecución política y sindical. Macri no dejó nada en pie, dejó inflación y deuda externa e interna. La inflación que sufre el pueblo argentino aumentó por el problema externo que comentamos al inicio de esta columna. Hoy, la contradicción que conforma el núcleo dinámico de la inflación es entre precios externos y capacidad de compra interna, es decir, precios internos, es decir, salarios internos. Precios internos se relacionan con los salarios e ingresos internos, es decir, precios en pesos con ingresos en pesos. La situación es harto difícil y su solución requiere de la participación popular
mediante sindicatos, organizaciones sociales, agrupaciones políticas al servicio del pueblo y de la patria. Es entre todos y no solamente con algunos. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Continuamos preguntando dónde está Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo del 2021, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para ir a ver un trabajo. ¿Y qué pasó con Guadalupe Lucero, que permanece desaparecida desde el lunes 14 de junio del 2021 a la tarde, cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía con sus primos y su hermano mientras la familia festejaba un cumpleaños familiar? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad, Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción.